Momento 3 de la investigación. Camino por recorrer. En el momento 3 de la investigación, más llamado camino por recorrer, encontramos la matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación. La matriz ontoepistémica y metodológica es usada en múltiples actividades. Entre ellas, se destaca como parte de la metodología del marco lógico, donde el evaluador la usa para el desempeño de un programa específico en todas sus etapas. Se ha convertido en una estrategia metodológica valiosa que permite al investigador diseñar de forma general el proceso investigativo que va a emprender. Garantiza que cada uno de los elementos o la información que usará para la investigación se correlacionen entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical entre los elementos medulares de la investigación cualitativa. Permite una secuencia lógica, hilvana cada elemento investigativo para que el tema, problema, objetivo, áreas conceptuales, categorías de análisis de los datos, conclusiones y recomendaciones mantengan correlación y realmente den un aporte científico valioso, pertinente y viable en el campo de las investigaciones cualitativas. En este primer momento se problematizan y diagnostican para valorar la pertinencia y viabilidad del tema problema y los objetivos establecidos primeramente. Por ejemplo, la siguiente matriz se ha utilizado para que el estudiantado inicie la problematización, realice la revisión bibliográfica relacionada con su objeto de investigación e inicie la redacción del posible tema, problema y objetivos. Este garantiza la coherencia horizontal y vertical de elementos medulares en la investigación y permite delimitar y concretar qué va a investigar. Es acá donde la persona investigadora, para trabajar inicialmente con la matriz, debe iniciar un proceso de reflexión, revisión bibliográfica para dilucidar el problema y establecer relaciones con su objeto de estudio, y además diagnosticar con el objetivo de dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué interesa investigar y por qué? ¿El tema y problema son pertinentes y viables para investigarse? ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? ¿Mantienen secuencia con las áreas conceptuales y categorías de análisis establecidas? ¿Cómo se va a realizar la investigación? ¿Qué tipo de diseño de investigación es el adecuado? ¿Qué estrategias metodológicas son pertinentes para el estudio? ¿Quiénes participan en el proceso investigativo? ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden emplear para recoger la información? La matriz ontoepistémica y metodológica de la investigación tiene 5 componentes por analizar. Un componente de ellos es el epistemológico. Se basa en el paradigma postpositivista debido a que posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. Este paradigma percibe la vida social como un producto de la creatividad compartida de los individuos. Incluye la importancia de comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes en cada situación. Un segundo componente que encontramos es el metodológico. ¿Qué tipo de método se usará? Por ejemplo, el método fenomenológico hermenéutico, debido a que se busca el reconocimiento por parte de la investigadora de las ideas, preconcepciones o prejuicios ante el tema a estudiar y se constatarán e interpretarán para darle explicación al fenómeno. Un tercer componente es el axiológico. La investigación recogerá las creencias y los valores tales como comunicación, participación social, responsabilidad, respeto a la diversidad cultural, compromiso, iniciativa, creatividad, enfocados todos en los principios holísticos, lo físico, lo mental y lo espiritual. Un cuarto componente es el gnoseológico. Es el conocimiento generado que será producto del intercambio de saberes, es decir, sea con la participación activa y la cooperación de todos los actores, por medio de la creación de redes o colectivos de conocimientos. Un quinto componente sería el teleológico. El fin último
de este componente es generar respuestas prácticas para facilitar el desarrollo de los procesos de aprendizaje a través de una visión holística, utilizando el objeto de estudio para promover el desarrollo de las habilidades metacognitivas. Y un sexto componente es el ontológico. En este componente se presentará la percepción del investigador y los autores del fenómeno existente, haciendo énfasis en el enfoque holístico, percibiendo las emociones, ideas, sensaciones y situaciones que rodean la cotidianidad en el ámbito del uso de objeto de estudio. En este sentido, la innovación se hará a través de un conjunto de datos y teorías que serán luego transformados en ideas y estrategias destinadas a satisfacer necesidades. Los sujetos de estudios, ¿qué significan y cómo deben describirse? Los informantes son los sujetos objeto de estudio, las personas que harían parte de la investigación. En este apartado de la investigación cualitativa se debe definir los criterios de la selección del lugar de estudio e informantes, el tipo de muestreo y las etapas utilizadas, es decir, si se tuvo contacto inicial con uno o con otro y la razón de decir por uno o por otro. El número de informantes incluidos en la investigación. Aquí no importa el número, lo que realmente importa es lo que los informantes tienen para decir. En esta etapa de la investigación también se debe definir la diferencia entre informante clave e informante general. El informante clave es aquella persona que me habla del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo. El informante general, por el contrario, es quien ve el fenómeno de una manera parcial. Se debe aclarar los tipos de informantes que se tuvieron y en qué condiciones participan en la investigación. Tipos de muestreo en la investigación cualitativa. Entre los tipos de muestreo en la investigación cualitativa tenemos el muestreo por cuotas. Se define por características, parámetros biológicos o sociodemográficos. Se utiliza este muestreo por las características que pueden tener los sujetos, por ejemplo, género, estado civil, migración. Todos los subgrupos deben tener informantes y después definir el número de sujetos. Se hace necesario definir el número de informantes en cada subgrupo. Este muestreo se utiliza mucho en los estudios de dominios culturales o narrativas, por ejemplo, de enfermos, sujetos con ciertas características, enfermedades crónicas, infecciosas, grupos sociales, etc. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo propositivo. Este tipo de muestreo permite elegir los informantes en función del tipo. Por ejemplo, si el tema es sobre sujetos discapacitados, varones de la tercera edad, se eligen sujetos con estas características. Para hacer uso de este muestreo, los sujetos deben ser raros de encontrar. Se busca para fenómenos raros que se dan en ciertas condiciones o que se sitúan en ciertas fases. El proceso en este muestreo es selección de informantes según el conocimiento del tema, identificar quienes tienen un conocimiento articular del tema. En una segunda y tercera fase buscan las características atípicas de los informantes, la etnografía, etnometodología, fenomenología, estudios piloto son los diseños metodológicos ideales para utilizar este tipo de muestreo. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo por conveniencia. Este muestreo se utiliza cuando se elige una población y no se sabe cuántos sujetos pueden tener el fenómeno de interés. Aquí se recurre a los sujetos que se encuentren. También se utiliza en fenómenos muy frecuentes pero no visibles. Este tipo de muestreo tiene como características específicas las siguientes. Una característica de establecer diferentes etapas de selección de muestra. Y una característica de identificar sujetos que cuenten con el fenómeno en general. Este tipo de muestreo es utilizado en diseños como la fenomenología, la etnografía y la etnometodología.
Muestreo por cadena de referencia o bola de nieve. Se utiliza para ciertos fenómenos. El proceso inicia con un participante que puede llevar a todos los participantes, los otros, que se les formule la misma pregunta. Se utiliza cadena de referencia a partir de un grupo o dos sujetos nada más. No hay espacialidad geográfica, no se ajusta tiempo y grupos o informantes potenciales. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo de casos y controles. Es una variante, un subtipo del muestreo propositivo y del muestreo de cuotas con o sin el rasgo de características. Se utiliza en grupos poblacionales con o sin características específicas. Repito, por ejemplo, estudio de migrantes y no migrantes, con o sin la enfermedad. Tienen que ser el mismo número en los dos casos. Otro tipo de muestreo con el que contamos es el muestreo de voluntarios. Este tipo de muestreo se utiliza cuando nos enfrentamos a sujetos que creen tener el conocimiento del tema o la experiencia. Para lograr vincular a los participantes se realizan estrategias de invitación como por ejemplo anuncios publicitarios en lugares públicos. Tiene como ventajas una lista potencial para seguir, es una muestra autoseleccionada por la cual no se sabe cuántos participantes puedan llegar. Otro tipo de muestreo es el muestreo de población total. Se toma a toda la población social, por ejemplo, una familia, un staff, un espacio pequeño, en un espacio pequeño, familia, trabajadores, pacientes, estudiantes. No tiene que ser numerosos, el número de participantes. El investigador elige el tipo de informantes con las características de interés. Se utiliza en etnometodología, etnografía, estudio de caso y en investigación e evaluación. Por último, contamos con el muestreo teórico. Este muestreo cuenta con tres fases. La primera es el muestreo propositivo, identificar informantes que tengan el fenómeno. Una segunda fase es que analiza, de acuerdo a la teoría fundamental, elementos que permiten generar categorías para llegar a teorizar. Los aportes de este muestreo están en función de las características construidas en la fase de análisis. Sigue siendo propositivo en función de las características que surjan. Y tenemos como una tercera fase, de acuerdo a las categorías emergentes, se identifican informantes para la consolidación y reconstrucción de categorías y hacer llegar a formular la teoría. Esto implica buscar informantes con los rasgos que emergen en cada categoría. En el camino por recorrer de la investigación o momento 3 también tenemos los pasos de la entrada a campo de trabajo. Un paso muy importante es que la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador. Debe estar preparado para confiar en el escenario, ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes, ser flexible y tener capacidad de adaptación y ser capaz de reírse de sí mismo. Es preciso ser persistente. La investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban. Las dudas que surgen y la confusión es preciso superarla. Se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. En los primeros momentos de la investigación, las observaciones pueden no estar del todo centradas y es preciso que el investigador vaya aprendiendo en los primeros días quién es quién y construir un esquema o mapa de los participantes en el lugar y un mapa en la distribución física del escenario. Dos estrategias que suelen utilizar en este momento son el vagabundeo y la construcción de mapas. En el vagabundeo supone un acercamiento de carácter informal, incluso antes de la toma del contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de información previa sobre el mismo, qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, características de la zona y entorno, entre otros. En la construcción de mapas tenemos
un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones, características personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, tipología de actividades, etcétera. Para recoger y registrar información, el investigador cualitativo se servirá de diferentes sistemas de observación, grabaciones en video, diarios, observaciones no estructuradas, de encuesta, entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo, documentos de diverso tipo, materiales y utensilios, etcétera. En un principio, esta recogida de información será amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá focalizando hacia una información mucho más específica. La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y una negociación progresiva. De esta forma, el investigador va asumiendo diferentes roles investigador-participante, según su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel según el grado en que proporcionan información: porteros, informantes clave, informantes generales y ayudantes, confidente o tratante de extraños. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que se pueden utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? Tenemos el histórico organizativo. Este se ocupa de la evolución de una institución. Tenemos el observacional. Se apoya en la observación participante como principal técnica de recogida de datos. El objetivo es hacerlo para darle sentido a la información que recopilamos al analizar comportamientos, actitudes, interacciones y acontecimientos. Otra técnica que podemos utilizar es la biografía. Buscan a través de extensas entrevistas con una persona una narración en primera persona. Tenemos la técnica del comunitario. Se centra en el estudio de un barrio, una comunidad de vecinos. La técnica situacional, que es aquella que estudia un acontecimiento desde la perspectiva de los que han participado en el mismo. Tenemos la técnica de la microetnografía. Se ocupa de pequeñas unidades o actividades específicas dentro de una organización. Tenemos la técnica de la entrevista, la cual es una herramienta habitual en los procesos de selección de personal o en otros en los que se quiera obtener información sobre el perfil de los trabajadores. Se define por lo general como un diálogo y puede ser de diferentes clases: estructurada, semiestructurada, en profundidad o incluso informal. Otra técnica son los grupos focales. Se refiere a discusiones minuciosamente diseñadas para obtener una información sobre un área o departamento en concreto de las empresas. Es una herramienta efectiva en casos de planificación estratégica, identificación de necesidades y evaluación de programas. Su objetivo es promover la participación de los integrantes del grupo. La otra técnica con la que contamos es los cuestionarios. Es un instrumento de recogida de datos, aunque se puede aplicar como técnica cualitativa y cuantitativa. Cuando se trata del segundo tipo, suele explorar aspectos del objeto de análisis que van más allá de las cifras y los números. Tenemos como técnica del estudio de caso. Como su nombre lo indica, esta técnica pone el énfasis en una persona, entidad, organización o movimiento. La idea es recopilar la mayor cantidad de información para crear un perfil lo más completo posible del objeto de estudio. Obviamente, la exploración es de carácter cualitativa y es especialmente útil a la hora de generar teorías e implementar cambios en una organización. Continuamos con el proceso de categorización y triangulación de la información. El proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la teorización propiamente dicha del material recopilado en las entrevistas, grabaciones, notas de campo, mapas, etc. La categorización
el análisis y la interpretación de los contenidos no son actividades mentales separables. La forma en que podemos categorizar la describimos con el siguiente esquema. El mundo exterior nos ofrece estrellas. La mente humana le pone nombres. Aquí ya tenemos una categorización. La mente humana también las une con líneas. Aquí tenemos una estructuración. Y la mente humana también le asigna un significado. Esto significa una teorización. Si el material primario o protocolar, anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones de las entrevistas, etc., es lo más completo y detallado posible, el paso de la categorización o clasificación exige una condición previa. El investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las escenas filmadas nos permitirá captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que ahora, quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativas y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, mnemónicos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. Ahora se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Para ser prácticos con el procedimiento de la categorización tenemos los siguientes pasos. Cuando la información fue recabada ya en su totalidad y no se dispone de nuevos contactos con las fuentes, el procedimiento más adecuado de categorización es el siguiente. Transcribir la información protocolar, las entrevistas, grabaciones y descripciones, que tienen que haber sido revisados y completados antes de abandonar el campo, en los 2/3 derechos de las páginas, dejando el tercio izquierdo para la categorización, recategorización y anotaciones especiales. Conviene enumerar las páginas y las líneas del texto. Los procesadores de texto lo hacen automáticamente. Para su fácil manejo posterior y separar o marcar adecuadamente mediante algún símbolo los textos de los diferentes interlocutores. A paso seguido, debemos dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas, párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central. El siguiente paso o tercer paso es el de categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos. Categoría descriptiva, el contenido o idea central de cada unidad temática. Este término o expresión o un número o código que lo representa se escribe en el tercio izquierdo de la página. Como un cuarto paso tenemos el de subcategorizar, puesto que muchas categorías que tienen el mismo nombre no son idénticas, sino que tienen propiedades o atributos diferentes, se les asignarán subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especificación. Pueden ser causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc. El núcleo central de las propiedades tendrá también por finalidad general la definición de cada categoría.
Un ejemplo de categorizar y de tener categorías y subcategorías o propiedades lo tenemos en los buenos índices analíticos o de contenidos que presentan al final de los libros. Habrá también como una especie de subcategorizar o recategorizar categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría más amplia y comprensiva, lo cual se hará en este paso. Strauss y Corbin en 1990 llaman a este proceso codificación axial, debido al eje de relaciones que se da entre las categorías menores. A continuación se agruparán o asociarán las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido. Si los datos y las categorías lo aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de una matriz de columnas y líneas revelará muchas más relaciones o nexos entre ellos. Esto es muy recomendable, por ejemplo, cuando hay procesos en acción o variables temporales, como también para comparar o contraponer dos variables cualesquiera que se consideren importantes, o simplemente para desplegar la información principal o básica de un grupo de informantes. Las matrices permiten tener muchas cosas a la vista simultáneamente y facilitan el descubrimiento de relaciones. En este caso estamos hablando de la matriz ontoepistémica. Triangulación de la información. La triangulación de la información en sentido más amplio en las ciencias humanas también se puede realizar varias triangulaciones que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se pueden combinar en diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga relación y se considere útil. Podemos identificar más concretamente varios tipos básicos de triangulación. Tenemos triangulación de métodos y de técnicas, que consiste en el uso de múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado, como por ejemplo, el hacer un estudio panorámico primero, con una encuesta y después utilizar la observación participativa o una técnica de entrevista. Triangulación de datos, en la cual se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio provenientes de diferentes fuentes de información. Tenemos la triangulación de investigadores, en la cual participan diferentes investigadores o evaluadores, quizás con formación, profesión y experiencia también diferentes. Triangulación de teorías. En esta triangulación de teorías consiste en emplear varias perspectivas para interpretar y darle estructura a un mismo conjunto de datos. Por ejemplo, una teoría basada en las técnicas de correlación, análisis de varianza, análisis de regresión, análisis factorial o clúster análisis, y otra que utilice la observación participativa. Otro tipo de triangulación es la triangulación interdisciplinaria, con la cual se invocan múltiples disciplinas a intervenir en el estudio e investigación en cuestión. Por ejemplo, la biología, la psicología, la antropología, la sociología, la historia, entre otros. Credibilidad interna y externa de la investigación cualitativa. La credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con las de otros, recogerla en tiempos diferentes, etc. Conviene asimismo que la muestra de informante represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida por el ejercicio azarístico y democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas y fidedignas.
La credibilidad interna y externa se basa en la validez y confiabilidad de la investigación. La validez, en sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. En cuanto a la validez externa, es necesario recordar que a menudo las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con las de otro, porque son específicas y propias de ese grupo, en esa situación y en esas circunstancias, o porque el segundo grupo ha sido mal escogido y no le son aplicables las conclusiones obtenidas en el primero. La confiabilidad. Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones. Hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes llegan a los mismos resultados. El concepto tradicional de confiabilidad externa implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. Para establecer esta validez y esta confiabilidad tenemos unos criterios para evaluar las teorías. Estos criterios que estamos señalando en esta matriz, a nuestro juicio y de muchos otros autores, se han revelado más importantes y útiles en la validación y evaluación de las teorías o estructuras teóricas. Tenemos entonces unos criterios como la coherencia interna, la consistencia externa, la comprensión, la capacidad predictiva, la precisión conceptual y lingüística, la originalidad, la capacidad unificadora, la simplicidad y parsimonia, potencia heurística, aplicación práctica, la contrastabilidad y la expresión estética. Esta va de acuerdo a unos niveles que van en un rango de mínimo a máximo. Y en el intermedio tenemos bajo, medio y alto. Muchas gracias por la atención prestada a nuestra exposición de los 3 momentos de la investigación. Esperamos les sirva en futuras proyectos a emprender de investigación.